No, no vamos a chequear el cómo se calcula la fórmula, lo que sí vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces aquí tenemos un percentil de orden K. Seguimos los pasos siguientes. Se calcula la tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Se determina el lugar mediante la fórmula n por k sobre 100. ¿Sí? Y el percentil de orden K será el valor de la variable cuya frecuencia absoluta acumulada primero iguale o supere a dicho valor. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular las frecuencias acumuladas. Tenemos que ver cuánto es. Se determina el lugar mediante la fórmula n por k sobre 100 y el percentil de orden K se lo hace con la variable cuya frecuencia absoluta acumulada primero igual o supera dicho lugar. Vamos a ver en el ejemplo de aquí. Miren, ya. Si los datos se encuentran agrupados en intervalos, el punto 3 grados nos dará el intervalo en que se encuentra el percentil de orden K. Ya. Vamos a ver el ejemplo. Todo esto es el intervalo. Al intervalo le quitamos 1. Cogemos el extremo inferior del intervalo. Cogemos la amplitud del intervalo. Tomamos la frecuencia absoluta. Y luego tomamos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí tenemos, dice, un estudio de ingresos anuales de la población económicamente activa revela que el percentil 90, o sea, ¿qué quiere decir la población económicamente activa? La gente que trabaja. Dice que el percentil 90 es $20,000. Esto significa que aproximadamente el 90% de las personas tienen ingresos que son menores o iguales a 20,000. Y por supuesto, el 10% tiene ingresos mayores o iguales a dicho valor. Ah, ya, perfecto. El 90% ganan $20,000 y el 10% ganan mayores o iguales que 20,000. Imagínense, un poquita, aquí es fácil analizar, muy poca gente tiene esos tremendos ingresos. Ya. ¿Qué nos dice? Ya, en el ejemplo anterior se tomó el percentil 90, que está aquí, y sale 20,000. Pero se podría haber considerado cualquier valor, por ejemplo, el 70 o el 80, entre otros. Fundamentalmente la distribución de frecuencias es asimétrica, o sea, simétrica igual, asimétrica es distinto. Puede ser más útil e informativo resumir la distribución de la variable de estudio mediante los percentiles. Miren, aquí tenemos los percentiles y aquí ya nos da la fórmula. La mediana percentil 50. Cuartiles puede ser el 25, el 50, el 75 o el 100. ¿Sí? Realmente termina en 25, por eso es cuartil. Cuartos, 25, 50 y hay el primer cuartil que ocupa el 25%, el segundo cuartil que es el 50% y el tercer cuartil el 75%. Y los deciles, por eso es 10 deciles. Deciles viene de la palabra 10 y es 10, 20, 30 y llega hasta hasta el 100. Vamos aquí analizando. Miren, aquí tenemos una foto papá, mamá, hijos. Papá, mamá, hijos. Ya, entonces tenemos que chequear siempre. Por eso dicen es que la media, es que tenemos un percentil de orden 50 y el primer cuartil salió tanto. El segundo cuartil salió tanto y el tercer cuartil salió tanto. Entonces aquí tenemos que los deciles son números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Tenemos los deciles, son números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes iguales. Son partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen en el conjunto de ordenados en 10 partes iguales. Vamos a chequear esto ya con los ejemplos. Miren, aquí tenemos.
Dice, un estudio del Instituto Nacional de Estadística del Ecuador en el año 2017 reveló que el ingreso promedio anual de una familia ecuatoriana es alrededor de los $8,400. ¿Cuánto gana mensual? ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Quién tiene idea? Si el año gana 8,400, ¿cuánto ganará mensual? 400 al anual, 8.400 anual. Sí, ¿cuánto ganará mensual? A ver, 8.000. Si al año gana 8,400. 700. Sí, 700, correcto. ¿Por qué? Porque 700 por 12 es 8,400. Pero una familia tiene esos ingresos. Hagan cuenta que trabaje solo papá. Hay familias que viven sobre los $400. Como yo. Claro, como usted. Claro, imagínense, los $400 tienen que hacer, en cierta Maravilla. manera, maravillas para que puedan salir el mes. Porque Sí, pero todo cuesta. O sea, todo tiene un valor. solo en servicios, un promedio básico, solo en servicios. Yo creo que en cualquier familia el estandarizado es un básico mínimo 20, 40, $60 promedio, solo en básico, en servicios. Claro. Ajo, Hay que pagar luz, agua, teléfono, internet. más, porque solo en internet uno malo básico es $20 el mínimo. Claro. Agua es Póngale un $100. promedio de $20 entre una familia de unos 4. ¿Ya? Entonces, sí, miren la distribución. Entonces, ¿cómo distribuir esos valores? Aquí nos dice, miren, una familia tiene $8,400 al año, entonces mensualmente está ganando $700. Puede ser una o dos entre las dos personas, entre papá y mamá, o también a veces trabajan los hijos y los hijos también aportan al hogar. ¿Sí? Fundamentalmente, hay una distribución de frecuencia asimétrica, puede ser más útil y vamos chequeando. Vamos a ver el tema de los deciles. Sí, deciles dividen en 10. La frecuencia la dividen en 10. Buenas tardes, NT le da la ¿Sí? bienvenida, señora Morales. Saludos. Vamos viendo aquí a los ejemplos. Aquí estamos. Tenemos un ejemplo. Dice, dada la siguiente distribución de frecuencias, en el número de recámaras en 75 habitaciones de un hotel para la Federación de Fútbol Argentina, calcular los deciles. Ejemplo, hay un total de 75 habitaciones, ¿sí? Y cada habitación tiene una cama, dos camas, tres camas, cuatro camas, cinco camas, 6, 7 y 8. ¿Sí? El número de recámaras en un hotel, dice, el número de recámaras son 75. El 75 es sumar todas estas. Ya. El primer decil es el valor de X que cumple. La frecuencia para 10 mayor que 10. Por lo tanto, el decil 1 es 1. ¿Cuál sería la frecuencia? 100. Divido para 10. Mayor a 10. Entonces, la frecuencia es 100. 100 para 10, mayor a 10, sale 1. ¿Cómo saca esto? Divide la frecuencia acumulada. Aquí está la frecuencia acumulada, lo que estábamos estudiando. Miren. Hay una persona que tiene una frecuencia una frecuencia del número de recámaras 9. Aquí ponemos la frecuencia acumulada. El 12 va directo, 12 y 22.66 sale 34.
De ahí tenemos 34 más 28 sale 62. 62.66 más 14.66 da 77.33. ¿Sí? Este valor de aquí, 77, 77.33, le sumo 9.33 y me da el valor de acá. 86.66. ¿Sí? Y tenemos la siguiente. Tenemos 66. 86 más 6.66 da el valor de acá. 93. 93.33 más 4 da el valor de acá. Y el valor de aquí más este valor me da 100. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sale? ¿Cómo saco esas frecuencias? Perdón, no le escuché. ¿Cómo saco las frecuencias? La frecuencia es la sumatoria de todos estos. Si usted suma 12 más 12.66 más 28 Esa más no es la frecuencia. 14 más 9. Sí, esta es la frecuencia. Pero exacto, ¿de dónde saco esa frecuencia? Esa frecuencia le da por dato. Estadístico. Le da un dato estadístico. Generalmente las frecuencias sí le dan. Generalmente las frecuencias dan para calcular. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos 12 personas, puede ser, que utilizaron 9 habitaciones. O Y 9 camas. no 9 camas, 9 habitaciones, porque una habitación puede tener 2 camas. O puede ser con una sola cama. ¿Sí? Entonces aquí hay 12 personas que usaron 9 cuartos. Pero miren, hay 22.6, casi 23 personas, pero obviamente quedan 22 personas que usaron 17 habitaciones. Entonces no dice 22 usaron 17, quiere decir que de las 22 durmieron en una sola, en una habitación con una cama. Pero con eso cumpliría solo los 17, me faltan 5, me faltan 2.66. Entonces me faltan 6. ¿Sí? Entonces aquí es lo que podemos ir analizando. Miren, hay 28 personas que utilizaron 21 habitaciones. ¿Qué quiere decir? Que capaz compartieron. Porque si fuera 28 con 21, ya automáticamente podremos decir que 28 con 28 a una habitación por persona. ¿Por qué? Porque recuerden, en los hoteles hay cómo compartir. No puede, y no solo en los hoteles, en cualquier aplicación Airbnb o cualquier manera de hospedarse, usted puede compartir. Bien, entonces dice el segundo decil es 20. Entonces la frecuencia que es 100 dividido para 10 tiene que ser mayor que 20. Por lo tanto, la frecuencia vale 100, 100 para 2, 100 para, la frecuencia vale 100, 100 para 10, a 10. 10 es mayor que 20, no. Entonces, tenemos una frecuencia de, el segundo, el valor era de 20, ¿sí? Por eso dice el primer decil. El segundo decil es el primer valor que cumple, por lo tanto, aquí cumplió porque estamos hablando del segundo decil. Y el tercer decil ya más o menos sabemos que es 30. Entonces la frecuencia para 10 y divido para, frecuencia para 10, 100 para 10, a 10, 10 mayor que 30, no necesariamente. Entonces aquí ustedes pueden ir chequeando los valores e ir viendo de dónde saca. Este de ley es la persona, puede ser. Y tiene el número de habitaciones. A ver, voy a registrar su asistente. Nos vemos el día de mañana. Sí, muchas gracias por su tiempo y buenas tardes.
Gracias, Lisa. El día de mañana.